Buenas, son curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Espero que estéis muy bien, que la ciencia y la fuerza os haya acompañado entre el anterior vídeo y este. Y sobre todo, espero que estéis dispuestos a aprender o a recordar algo en este nuevo vídeo que traemos aquí sobre divulgación científica. Puede ser un poco más didáctico, un poco más divulgativo, pero espero igualmente que os sirva. Ya sabéis que mientras tanto tenéis los directos en Twitch por ahí de vez en cuando. Tenemos también, por supuesto, las redes sociales, todas ellas, Instagram, Twitter, Facebook y Ciencia Red, ya sabéis, la red de la ciencia, y juntas todas tenéis ahí un montón de información, un montón de cosas colgadas para que os entretengáis los días que queráis, y por supuesto también cada mes vais a tener unas cuantas publicaciones en el Blogger que son un poquito más extensas que las de las redes sociales, pero que también merece la pena de vez en cuando. Si a ti te apetece leer, pues oye, ahí lo tienes. Y nada, ya sabéis que dicho todo esto, si queréis apoyar un poquito más al canal o a todo el proceso de todo este proyecto, tenéis el Patreon. Y yo creo que ya está, ¿no? Ya vamos a dejar de hablar de cosas así de marketing y vamos al lío. Vamos al vídeo de hoy. ¡Empezamos! Si bien habíamos visto todas esas capas del ojo y todas las partes importantes, nos quedó una parte que es las regiones especializadas que hay en la retina. Pero como ya os conté todas esas capas, pues no quería meterme en más follones. Así que os las cuento en este vídeo. La mácula lútea, que es una región amarillenta en el centro del ojo situada cerca del nervio óptico, es en la profundidad de la mácula lútea donde se encuentra una depresión denominada fóvea, que es la región de mayor agudeza visual y por tanto es la formada exclusivamente por conos. Y donde cada cono además establece sinapsis con una sola célula bipolar. La papila del nervio óptico, concretamente, o disco del nervio óptico, convergen en este punto los axones de las células ganglionares de la retina que forman el nervio óptico. En esta zona no hay ni conos ni bastones, es lo que denominaríamos el punto ciego de la retina. Y es importante tenerlo en cuenta con toda la estructura que os comenté de todas las capas que componen el ojo. Y como os dije también, todo el ojo es una de las estructuras más conservadas a nivel evolutivo. La mácula lútea también, además, concretamente con la mácula densa del túbulo contorneado distal de la nefrona, no son lo mismo. O sea, quiero que no confundáis la mácula lútea con la mácula densa, porque claro, como empiezan por mácula, a ver si vamos a liarla. Mácula lútea. Estamos hablando de la mácula del ojo y la mácula densa del túbulo contorneado distal de la nefrona, que está en todo el sistema del riñón y demás. Bien, los medios transparentes son importantes. Por ejemplo, el humor acuoso está conformado porque el epitelio de los procesos ciliares secretan el humor acuoso, que es transparente y posee una composición iónica semejante a la del plasma, pero contiene menos proteínas, entre un 0,1% de proteínas es lo que tiene. Sale del cuerpo ciliar hacia el cristalino y pasa entre este y el iris para llegar a lubricar a la cámara anterior del ojo. El cristalino, por su parte, es una estructura biconvexa, avascular y transparente que está suspendido de los bordes del cuerpo ciliar a través de las fibras zonulares y está formado por tres componentes: la cápsula del cristalino, el epitelio subcapsular y las fibras del cristalino. Concretamente, la cápsula del cristalino es una lámina basal gruesa que contiene propiedades elásticas y está compuesta principalmente por colágeno de tipo 4 y proteoglucanos. El epitelio subcapsular está formado por una capa de células cúbicas situadas únicamente en la superficie anterior del cristalino y el interior del cristalino se compone de las células llamadas fibras del cristalino, que son estructuras celulares sin núcleo, con pocos orgánulos y además abundantes filamentos intermedios. El cuerpo vítreo, por su parte, es una sustancia gelatinosa que vamos a encontrar que ocupa de manera que es
como digo, una sustancia gelatinosa y transparente, pero además ocupa la cámara vítrea que está localizada entre el cristalino y la retina y está compuesto principalmente por agua en un 98%, por colágeno, glucosaminoglucanos, sobre todo el ácido hialurónico, y una pequeña población de fibrocitos aislados denominados hialocitos que sintetizan las fibras de colágeno y los glucosaminoglucanos. Las estructuras accesorias del ojo, que también son muy importantes, serían el caso de la conjuntiva, que es una mucosa delgada y transparente que reviste el espacio entre la superficie interna de los párpados en la conjuntiva palpebral y que se extiende sobre la esclera desde el limbo esclerocorneal o conjuntiva ocular. Está compuesta por un epitelio estratificado cilíndrico con abundantes células caliciformes que se apoyan sobre una lámina propia formando un tejido conjuntivo laxo muy vascularizado. La secreción de las células caliciformes es un componente de las lágrimas. Los párpados, por su parte, tienen la función principal de proteger el globo ocular y están formados fundamentalmente por tejido muscular, tejido conjuntivo denso y tejido glandular. Por fuera están además cubiertos por piel fina, con un epitelio plano estratificado queratinizado, y la superficie interna está tapizada por la conjuntiva palpebral. Así, además de las glándulas sudoríparas, el párpado contiene otros tipos de glándulas como las glándulas de meibomio, que son glándulas sebáceas, o las glándulas de Zeiss, que son glándulas sebáceas modificadas que vierten su secreción en los folículos formando las pestañas y ayudando, mejor dicho, a formar las pestañas, que luego son en realidad pelos, y las glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas apocrinas. Las glándulas lagrimales son de las más conocidas probablemente y son las lágrimas que son producidas por estas glándulas lagrimales, las principales y en menor grado por las glándulas lagrimales accesorias como las glándulas de Wolfram y las glándulas de Krauss, que son normalmente donde también se pueden sintetizar o se pueden dar básicamente las lágrimas y mantienen húmedos sobre todo la conjuntiva y el epitelio corneal, además de eliminar los agentes extraños de la superficie ocular. Así, las glándulas lagrimales son glándulas tubuloalveolares serosas que tienen entre 8 y 12 conductos excretores que desembocan en el fornix o fondo de saco conjuntival superior. Entre las células glandulares se ubican de hecho basalmente las células mioepiteliales que contribuyen a la excreción de las lágrimas. Y las lágrimas de hecho suelen abandonar la superficie ocular a través de los puntos lagrimales, que son los orificios de los conductillos lagrimales, los que forman un conductillo lagrimal común que desemboca al final en el saco lagrimal y que este continúa con el conducto nasolagrimal que desemboca al final hasta la cavidad nasal prácticamente. Y hasta aquí por hoy, muy curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya entretenido, que os haya gustado, que podáis disfrutar de este y de todos los demás vídeos que va a haber en el canal. Y sobre todo, si os ha gustado, si os ha molado, pues le dais un like, os dejáis un comentario abajo incluso si lo queréis. También podéis suscribiros al canal para seguir viendo todos los vídeos que tengamos. Y por supuesto, activar la campana para enteraros de cuando haya uno nuevo, que ya sabéis que luego YouTube es un poco travieso. Y sobre todo, pues eso, espero que la ciencia y la fuerza os acompañe hasta la próxima ocasión donde nos vayamos a ver o a escuchar. Y nada, un abrazo enorme y gracias por estar aquí para vender con Amu. Un besito.